Hay noticias que estallan en el mundo con una fuerza ensordecedora, ocupando portadas, generando titulares incendiarios, alimentando conversaciones interminables en redes sociales y programas de televisión, mientras que al mismo tiempo, en algún lugar del planeta, alguien las vive en un silencio tan profundo que casi duele. Existe una diferencia abismal entre el ruido que produce un escándalo cuando atraviesa las pantallas y la quietud con la que ese mismo acontecimiento se instala en la vida de quien está emocionalmente involucrado, de quien tiene memoria compartida con la persona que ahora aparece en todas las noticias, reducida a un titular sensacionalista, a una fotografía desafortunada, a un veredicto simplificado que no alcanza a contener la complejidad de una vida entera. El mundo mediático tiene la capacidad de convertir historias profundamente humanas en productos de consumo inmediato, en contenido diseñado para generar reacciones instantáneas, para provocar indignación o morbo, para ser comentado sin contexto y juzgado sin matices. Pero quienes viven esas historias desde adentro, quienes conocen los rostros detrás de las fotografías, quienes recuerdan conversaciones compartidas en vestuarios silenciosos, quienes guardan gestos de protección y palabras de aliento que nunca llegaron a ser públicas, esas personas atraviesan los escándalos de una manera completamente distinta. No hay titular que pueda capturar la complejidad de una relación humana construida durante años. No hay noticia que pueda resumir lo que significa haber sido acompañado en los momentos más vulnerables. No hay crónica periodística que logre transmitir el peso de la gratitud o la profundidad del vínculo que se forma cuando alguien te hace sentir parte de algo cuando todavía eres un desconocido. Cuando una noticia explota, el mundo reacciona casi de inmediato. Las redes sociales se inundan de opiniones apresuradas. Los programas de debate encuentran material inagotable para llenar horas de transmisión. Los periodistas buscan declaraciones. Los analistas elaboran teorías. Los seguidores se dividen entre defensores y acusadores. Y todo el aparato mediático se pone en marcha con una velocidad vertiginosa. Pero hay algo que rara vez se menciona en medio de ese frenesí colectivo. Algo que queda oculto bajo el estruendo de las reacciones públicas. El silencio de quienes realmente conocieron a la persona involucrada, de quienes compartieron con ella momentos que nadie más presenció, de quienes tienen razones profundas para no sumarse al coro de voces que juzgan desde la distancia. Ese silencio no es indiferencia, no es cobardía, no es complicidad. Es algo mucho más complejo, mucho más íntimo, mucho más difícil de explicar a quienes solo ven el escándalo desde afuera. Es el silencio de quien sabe que las palabras pueden ser malinterpretadas, de quien entiende que cualquier declaración pública será diseccionada y utilizada de maneras que nunca se pretendieron, de quien decide que la lealtad no siempre se demuestra con gestos visibles, sino con decisiones tomadas en privado, lejos de las cámaras y los micrófonos. Existe una tendencia generalizada a exigir posicionamientos inmediatos cuando surge un escándalo. El mundo moderno parece incapaz de tolerar la ambigüedad, la pausa, la reflexión silenciosa. Se espera que todas las personas vinculadas a quien está en el centro de la controversia se pronuncien de inmediato, que tomen partido, que declaren públicamente su postura, que ofrezcan explicaciones o condenas que satisfagan la necesidad colectiva de claridad moral. Pero esta exigencia de respuestas inmediatas ignora por completo la complejidad de las relaciones humanas, la profundidad de los vínculos afectivos, el peso de la memoria compartida. Algunas personas no hablan porque no saben qué decir en medio del caos mediático. Otras no hablan porque entienden que sus palabras serán tergiversadas. Y otras simplemente deciden que el silencio es la forma más honesta de sostener una lealtad que no necesita ser exhibida para ser real. No todas las posturas se expresan con declaraciones públicas. No todas las formas de acompañamiento requieren visibilidad. No todas las maneras de sostener un vínculo pasan por el reconocimiento externo. Hay decisiones que se toman en la intimidad, lejos del ruido, y que revelan mucho más sobre quién es una persona que cualquier comunicado elaborado para consumo mediático. La memoria es un territorio extraño cuando irrumpe un escándalo. De pronto, todas las imágenes guardadas durante años comienzan a resonar de una manera distinta. Todas las conversaciones olvidadas regresan con una nitidez inesperada. Todos los gestos que parecían insignificantes adquieren un peso emocional renovado. Cuando alguien que fue importante en tu vida aparece en las noticias por razones dolorosas, no es el titular lo primero que llega a tu mente. Lo primero que surge es un torrente de recuerdos que no tienen nada que ver con el escándalo, que pertenecen a una historia personal que solo ustedes dos comparten, que hablan de momentos donde lo único que importaba era el vínculo humano, la confianza, el apoyo mutuo. Es curioso cómo la memoria se activa de manera automática, sin pedir permiso, trayendo a la superficie escenas que habían quedado guardadas en algún rincón del corazón.
No son recuerdos construidos para ser compartidos. No son anécdotas diseñadas para generar likes o comentarios. Son fragmentos íntimos de una relación que se vivió sin espectadores, que se construyó en la quietud de los vestuarios, en las charlas sin testigos, en los silencios cómplices que no necesitan palabras. Si alguien te acompañó en tus primeros pasos cuando todo era incierto, si alguien te hizo sentir que tenías un lugar cuando todavía no te lo habías ganado, si alguien te extendió una mano cuando nadie más te veía, ese alguien queda grabado en tu memoria de una forma que ningún escándalo puede borrar. Esa gratitud no desaparece porque surjan noticias incómodas. Esa deuda emocional no se cancela porque el mundo entero señale con el dedo. Ese vínculo no se disuelve porque los titulares exijan que renuncies públicamente a quien un día te protegió. La lealtad humana es mucho más compleja que las simplificaciones morales que el discurso público suele exigir. Hay personas que entienden que acompañar no significa avalar, que sostener un vínculo no significa justificar todas las decisiones, que agradecer no significa ser cómplice. Existe un espacio enorme entre el abandono absoluto y la defensa incondicional, un territorio gris donde habitan los afectos reales, donde se sostienen las contradicciones, donde la memoria pesa tanto como la decepción, donde el respeto por lo vivido convive con el dolor por lo sucedido. En el mundo del fútbol, donde todo parece estar diseñado para ser exhibido, donde cada gesto se transforma en contenido, donde la intimidad casi no existe porque las cámaras están presentes en cada rincón, hay jugadores que han aprendido a proteger ciertos espacios de la mirada pública. Han aprendido que no todo necesita ser dicho, que no todas las decisiones requieren explicación, que no todos los sentimientos deben ser traducidos en declaraciones. Esta capacidad de sostener silencios significativos en medio del ruido ensordecedor es, en realidad, una forma de madurez emocional que pocos alcanzan. Porque el silencio, cuando es elegido y no impuesto, cuando es consciente y no cobarde, cuando proviene de un lugar de reflexión y no de evasión, puede ser una de las posturas más dignas que alguien puede adoptar. No es fácil mantenerse callado cuando el mundo entero grita. No es sencillo resistir la presión de opinar cuando todos esperan que lo hagas. No es simple sostener una decisión íntima cuando se te exige que la justifiques públicamente. Si te invitamos a quedarte con nosotros en este recorrido por las historias que el fútbol no cuenta en sus titulares, es porque creemos que vale la pena detenerse en esos momentos donde lo humano trasciende lo mediático, donde las decisiones silenciosas revelan tanto o más que los gestos espectaculares. Este canal existe para explorar esos territorios invisibles, para entender que detrás de cada figura pública hay una persona con memoria, con afectos, con contradicciones, con lealtades que no siempre se pueden explicar en 140 caracteres. Si esta forma de acercarnos al deporte te resuena, si crees que las historias profundas merecen ser contadas sin morbo, si valoras el respeto por la complejidad humana, sería maravilloso que te suscribieras y dejaras un like para que podamos seguir construyendo este espacio juntos. No se trata de acumular números, sino de formar una comunidad que entiende que el fútbol es, ante todo, una red de relaciones humanas donde las emociones importan tanto como los resultados. Cuando la noticia comenzó a circular por todas las agencias de prensa, cuando los portales deportivos la convirtieron en su titular principal, cuando las redes sociales explotaron con reacciones encontradas, hubo alguien que la recibió de una manera completamente distinta al resto del mundo. No hubo sorpresa performática, no hubo indignación teatral, no hubo prisa por encontrar el comentario perfecto que pudiera ser compartido miles de veces. Hubo, en cambio, un silencio denso, una quietud que se instaló como una niebla espesa, una sensación de irrealidad que obligó a detenerse antes de cualquier reacción. Ese es el impacto que produce una noticia cuando te toca de cerca, cuando involucra a alguien que conoces más allá de su imagen pública, cuando el nombre que aparece en el titular no es solo un nombre sino un conjunto de recuerdos, de conversaciones, de gestos que nadie más presenció. El mundo vio un escándalo, pero hubo quien vio algo completamente diferente. El colapso de una historia personal, la irrupción violenta del presente en la memoria protegida, la imposibilidad de separar lo que dicen las noticias de lo que dicen los recuerdos. El año era 2020 y el mundo del fútbol seguía girando a pesar de todas las turbulencias globales que atravesaban al planeta. En ese contexto surgió una noticia que sacudió especialmente a quienes seguían la carrera del brasileño. Había sido detenido en Paraguay bajo circunstancias que los medios no tardaron en calificar como escandalosas. Los detalles se fueron conociendo de manera fragmentada, cada portal aportando una versión ligeramente distinta, cada programa de televisión encontrando un nuevo ángulo desde el cual analizar el acontecimiento, cada red social generando su propia narrativa del suceso.
Lo que comenzó como un hecho policial se transformó rápidamente en un fenómeno mediático global, con implicaciones que iban mucho más allá de lo estrictamente legal. El nombre del brasileño, que durante décadas había sido sinónimo de alegría, magia y talento extraordinario, ahora aparecía asociado a conceptos completamente opuestos. Era un contraste brutal, una de esas caídas públicas que el mundo del espectáculo parece diseñado para magnificar, donde la altura desde la que se cae determina la intensidad con la que el golpe resuena. Para la mayoría de las personas, aquello era una noticia más en el flujo incesante de información que caracteriza a nuestro tiempo, algo que generaba conversación durante unos días, que alimentaba debates apasionados en las sobremesas, que servía como material para columnas de opinión y análisis exhaustivos sobre la caída de los ídolos. Pero para quienes habían compartido vestuario con el brasileño, para quienes lo habían visto entrenar todos los días, para quienes conocían su risa contagiosa y su manera de hacer sentir importantes a los demás, aquello era algo radicalmente distinto. Era la confirmación dolorosa de que las vidas, incluso las más brillantes, pueden tomar caminos inesperados. Era el recordatorio de que la distancia entre la gloria y la caída puede recorrerse más rápido de lo que cualquiera imagina. Era la evidencia incómoda de que conocer a alguien en su mejor momento no te prepara para verlo atravesar el peor. Entre todas las personas que recibieron aquella noticia con un nudo en el estómago, hubo una en particular cuya relación con el brasileño había sido especialmente significativa. No solo porque habían compartido años decisivos en el mismo club, sino porque el vínculo entre ambos había trascendido lo estrictamente profesional para instalarse en ese territorio indefinible donde el respeto, la admiración y el afecto genuino se entrelazan de maneras que son difíciles de explicar a quienes no lo vivieron. Cuando alguien te acompaña en tus primeros pasos en un entorno completamente nuevo, cuando alguien te ayuda a sentirte parte cuando todavía eres un desconocido, cuando alguien te protege sin esperar nada a cambio, ese alguien se convierte en algo más que un compañero de equipo. Se convierte en una referencia emocional, en un puerto seguro, en una de esas personas que marcan tu vida de maneras que solo se comprenden con el paso del tiempo. El argentino había llegado al club catalán siendo apenas un adolescente, con el cuerpo frágil de quien todavía estaba en tratamiento médico, con la timidez de quien no habla el idioma y no conoce los códigos del lugar, con la inseguridad de quien sabe que llega como una apuesta incierta en un entorno donde la exigencia es máxima. En ese contexto, vulnerable y lleno de dudas, encontró en el brasileño mucho más que un compañero de equipo. Encontró a alguien que lo miró con genuino interés cuando nadie más le prestaba demasiada atención. A alguien que le habló con naturalidad cuando otros apenas le dirigían la palabra. A alguien que lo hizo sentir bienvenido en un vestuario donde la jerarquía podía ser intimidante para un recién llegado. Esos gestos, que pueden parecer pequeños desde afuera, son enormes para quien los recibe en un momento de fragilidad. Son gestos que se graban en la memoria con una intensidad particular, que se convierten en referencias emocionales que acompañan durante toda la vida. El brasileño tenía esa capacidad poco común de hacer sentir importantes a las personas, de transmitir calidez sin esfuerzo, de generar un ambiente relajado incluso en los contextos más tensos. Su presencia en el vestuario era mucho más que su extraordinario talento con el balón. Era una presencia que modificaba el clima emocional del grupo, que disolvía tensiones con una sonrisa, que recordaba que el fútbol, por muy profesional que sea, sigue siendo un juego donde el disfrute importa tanto como los resultados. Para un adolescente tímido que llegaba de otro continente con el peso de expectativas desmesuradas sobre sus hombros, encontrar esa presencia fue fundamental. No solo porque lo ayudó a integrarse más rápido, sino porque le mostró que era posible ser extraordinario en el campo sin perder la humanidad fuera de él. Esa lección, ese ejemplo de cómo sostener el talento sin arrogancia, de cómo brillar sin apagar a los demás, quedó grabada de una manera que ningún escándalo posterior podría borrar. Los años que compartieron en aquel club fueron años de construcción, de aprendizaje mutuo, de complicidades que se forjaron en los entrenamientos diarios y en los viajes compartidos. El brasileño estaba en la cúspide de su carrera, viviendo el mejor momento de su vida profesional, reconocido en todo el planeta como uno de los jugadores más brillantes de su generación. El argentino, en cambio, estaba en el proceso de convertirse en quien sería, atravesando esa etapa incierta donde el potencial todavía no se ha transformado completamente en realidad. Ver cómo el brasileño manejaba la presión, cómo mantenía la alegría a pesar de las expectativas, cómo disfrutaba cada partido como si fuera el primero, fue una educación emocional invaluable. No se trataba solo de aprender recursos técnicos o tácticos, sino de entender que la grandeza en el fútbol también pasa por la capacidad de mantener la pasión intacta, de no dejar que el peso de las responsabilidades aplaste el disfrute.
Hubo momentos específicos, pequeñas escenas que probablemente nadie más recuerda, pero que quedaron grabadas con una nitidez particular. Conversaciones breves en los viajes, risas compartidas en los entrenamientos, gestos de aliento antes de partidos importantes, miradas cómplices cuando algo salía exactamente como lo habían imaginado en el campo. Esos momentos no fueron diseñados para ser memorables, no fueron construidos pensando en que algún día serían recordados. Sucedieron con la naturalidad de las cosas que ocurren cuando dos personas conectan genuinamente, cuando se forma un vínculo que no necesita palabras grandilocuentes para sostenerse. Son esos momentos cotidianos, aparentemente insignificantes, los que terminan siendo los más importantes cuando el tiempo pasa y las circunstancias cambian. Son los que se convierten en la verdadera sustancia de una relación, en el material emocional que sostiene el vínculo incluso cuando todo lo demás se transforma. Cuando el brasileño dejó el club, cuando sus caminos profesionales se separaron, el vínculo no desapareció. Simplemente se transformó en algo menos visible pero igualmente real. Ya no se veían todos los días, ya no compartían vestuario, ya no construían jugadas juntos en el campo, pero la memoria compartida seguía ahí, intacta, funcionando como una especie de puente invisible que los mantenía conectados a pesar de la distancia física y el paso del tiempo. Hay relaciones que no necesitan contacto constante para mantenerse vivas, que no requieren conversaciones frecuentes para seguir siendo significativas. El afecto real no depende de la cercanía geográfica ni de la frecuencia de los encuentros, depende de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con lo que se construyó juntos, con lo que se vivió de manera compartida, con los gestos que quedaron grabados en el corazón. Los años siguientes fueron testimonio de cómo dos carreras pueden tomar direcciones completamente opuestas. Mientras el argentino consolidaba su lugar como una de las figuras más importantes en la historia del deporte, acumulando títulos y reconocimientos de manera que, construyendo una trayectoria de una solidez extraordinaria, el brasileño comenzó a transitar un camino mucho más errático. Las lesiones se hicieron frecuentes, la regularidad se volvió esquiva, los proyectos deportivos no terminaban de concretarse como se esperaba. Pero más allá de los altibajos profesionales, comenzaron a surgir noticias preocupantes sobre su vida personal, sobre decisiones que parecían alejarlo cada vez más del camino que había recorrido durante sus años de gloria. Para quienes lo conocían desde adentro, aquellas noticias no eran solo titulares de prensa, eran señales de que algo importante se estaba desmoronando, de que la vida después del fútbol puede ser mucho más difícil de navegar de lo que cualquiera imagina cuando está en la cima. El contraste entre las trayectorias se fue haciendo cada vez más evidente con el paso de los años. Mientras uno construía una narrativa de ascenso sostenido, de consolidación imparable, de récords que parecían imposibles de alcanzar, el otro protagonizaba episodios que generaban más preocupación que admiración. No era solo una cuestión de resultados deportivos, sino de elecciones de vida, de caminos que se bifurcaban de maneras cada vez más dramáticas. Y aunque sus vidas ya no se cruzaban con frecuencia, aunque cada uno estaba inmerso en realidades completamente distintas, la memoria de lo vivido juntos seguía funcionando como un vínculo invisible que hacía imposible la indiferencia. No se puede ser indiferente ante el derrumbe de alguien que fue importante en tu vida. No se puede mirar con distancia cuando la persona que te acompañó en tus momentos más vulnerables ahora atraviesa los suyos. Cuando llegó aquella noticia específica, cuando se confirmó que el brasileño había sido detenido en circunstancias tan desafortunadas, el impacto fue múltiple y complejo. No había una única emoción que pudiera describir lo que se siente al recibir información así sobre alguien que marcó tu vida de manera significativa. Había tristeza, por supuesto, una tristeza profunda al confirmar que la caída había llegado a un punto tan crítico. Había preocupación genuina por lo que podría suceder, por las consecuencias legales y personales que enfrentaría. Había también una especie de impotencia, esa sensación frustrante de no poder hacer nada concreto para ayudar, de estar demasiado lejos, demasiado alejado de la situación como para intervenir de alguna manera útil. Pero más allá de todas esas emociones, había algo que resultaba especialmente doloroso, la contradicción brutal entre la imagen del brasileño que vivía en la memoria y la imagen que ahora proyectaban las noticias. La memoria guarda a las personas en su mejor versión, o al menos en la versión que conocimos cuando compartieron nuestro camino. No es una distorsión deliberada ni un acto de negación ante la realidad. Es simplemente que los recuerdos están anclados en experiencias concretas, en momentos específicos donde esa persona nos mostró una faceta particular de quién era. Cuando alguien fue generoso contigo, cuando te hizo sentir protegido, cuando compartió su alegría sin reservas, esa es la versión que queda grabada en tu interior. Entonces, cuando la realidad presenta una versión completamente distinta, cuando las noticias hablan de decisiones cuestionables y situaciones complicadas,
Surge una disonancia cognitiva difícil de procesar. No es que se niegue lo ocurrido, no es que se pretenda ignorar los hechos, es que el cerebro tiene dificultades para reconciliar dos imágenes tan opuestas de una misma persona. En medio de ese torbellino emocional, en medio de la explosión mediática que convirtió el caso en uno de los temas más comentados del momento, el argentino tomó una decisión que pasó casi desapercibida precisamente porque fue una decisión de silencio. No hubo declaración pública, no hubo comunicado oficial, no hubo mensaje en redes sociales expresando solidaridad o distancia. No hubo absolutamente nada que pudiera ser interpretado, analizado, compartido o criticado. Simplemente silencio. Un silencio deliberado, consciente, elegido como la única postura posible en una situación donde cualquier palabra podía ser malinterpretada, donde cualquier gesto podía ser utilizado de maneras no deseadas, donde la complejidad de lo que realmente se sentía no cabía en ninguna declaración pública. Aquel silencio fue, en realidad, una de las decisiones más difíciles y valientes que pudo haber tomado, porque el silencio, en el contexto del escándalo mediático, es casi siempre interpretado como algo negativo. Se lee como indiferencia, como cobardía, como un intento de evadir la responsabilidad moral de pronunciarse. El discurso público contemporáneo tiene muy poca tolerancia para el silencio, especialmente cuando surge un caso que genera tanta tensión. Se espera que las figuras públicas tomen posición, que se pronuncien, que ofrezcan claridad moral sobre temas complejos. Pero esta exigencia ignora por completo que hay situaciones donde el silencio es la respuesta más honesta, donde cualquier palabra simplificaría de manera insoportable la complejidad de lo que realmente se siente, donde hablar sería una forma de traicionar tanto la memoria como el presente. El silencio del argentino no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de memoria, de respeto, de lealtad hacia algo que había sido real y significativo. Fue un silencio que se negaba a sumarse al coro de voces que juzgaban desde la distancia, que se negaba a convertir una relación humana compleja en un posicionamiento público simplificado. Fue un silencio que entendía que acompañar no significa avalar, que sostener la memoria de lo vivido no implica justificar lo sucedido, que agradecer lo recibido no te convierte en cómplice de las decisiones ajenas. Fue, en definitiva, un silencio que priorizaba la dignidad de la relación personal por encima de la claridad que el discurso público exigía. Seguramente hubo presión para que hablara. Los medios buscaban declaraciones de todas las figuras que habían compartido equipo con el brasileño. Los periodistas hacían preguntas en cada conferencia de prensa. Las redes sociales se llenaban de especulaciones sobre qué pensaría, qué diría, cómo reaccionaría. Pero él se mantuvo firme en su decisión de no pronunciarse. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que decir no podía ser reducido a una declaración para consumo mediático, porque sus sentimientos sobre lo ocurrido eran demasiado complejos, demasiado contradictorios, demasiado íntimos como para ser traducidos en palabras que inevitablemente serían sacadas de contexto y utilizadas de maneras que nunca se pretendieron. Si ahora te preguntamos desde qué país nos estás acompañando en este recorrido por una historia que habla tanto de fútbol como de humanidad, es porque sabemos que la lealtad, el silencio y la memoria se entienden de formas distintas según el lugar del mundo desde donde se vivan. Cada cultura tiene sus propios códigos para procesar estos temas, sus propias maneras de valorar la discreción o la expresión pública, sus propias formas de entender qué significa acompañar a alguien en sus momentos más difíciles. Nos encantaría saber desde dónde nos lees o nos escuchas, qué resonancias particulares tiene esta historia en tu contexto, cómo se viven estos dilemas morales en tu país. Déjanos un comentario contándonos. Es una forma de seguir construyendo esta comunidad que entiende el fútbol como algo mucho más complejo que resultados y titulares. En los días siguientes al estallido del escándalo, mientras el mundo seguía opinando sin pausa sobre lo sucedido, mientras cada nuevo desarrollo del caso generaba olas renovadas de comentarios y análisis, el argentino continuó con su vida profesional sin hacer ninguna referencia pública al tema. Entrenaba, jugaba, cumplía con sus compromisos, mantenía el nivel de excelencia que había caracterizado toda su carrera, pero no decía nada sobre el elefante en la habitación que todos esperaban que mencionara. Esta capacidad de sostener el silencio a pesar de la presión externa, de mantener la decisión inicial sin ceder ante las expectativas ajenas, habla de una firmeza de carácter que va mucho más allá de lo deportivo. Habla de alguien que sabe quién es y que valora, de alguien que no necesita la aprobación externa para validar sus decisiones, de alguien que entiende que la coherencia interna es más importante que la imagen pública. Es probable que en privado haya habido conversaciones sobre el tema. Es probable que con personas de su círculo más cercano haya compartido lo que realmente sentía,
¿Cómo estaba procesando aquella situación tan difícil? ¿Qué significaba para él ver al brasileño en esas circunstancias? Pero esas conversaciones, si existieron, permanecieron en el ámbito de lo privado, protegidas de la mirada pública, resguardadas de la posibilidad de ser convertidas en contenido mediático. Porque hay cosas que solo pueden ser dichas en contextos de intimidad y confianza. Hay sentimientos que solo pueden ser expresados cuando no hay riesgo de que sean utilizados con fines ajenos a la propia voluntad. La diferencia entre lo público y lo privado, entre lo que se comparte con el mundo y lo que se reserva para los afectos cercanos, es una distinción fundamental que las figuras públicas deben aprender a sostener si quieren preservar algo de su humanidad intacta. La prensa deportiva, por supuesto, no dejó de especular. Se escribieron artículos analizando el silencio. Se debatió en programas de televisión sobre lo que ese silencio podría significar. Se construyeron narrativas completas basadas en la ausencia de palabras. Algunos interpretaron el silencio como una forma de distanciamiento, como una manera de proteger la propia imagen, evitando cualquier asociación con el escándalo. Otros lo leyeron como una demostración de lealtad silenciosa, como un gesto de respeto que se negaba a alimentar el morbo mediático. Hubo quienes criticaron lo que consideraban una falta de valentía para pronunciarse, y hubo quienes aplaudieron la decisión de no sumarse al linchamiento público. Como suele suceder con los silencios, cada quien proyectó sobre él sus propias interpretaciones, sus propios valores, sus propias expectativas sobre cómo debería actuar una figura pública en esas circunstancias. Pero la realidad es que ninguna de esas interpretaciones externas podía capturar la verdadera complejidad de lo que estaba sucediendo en el interior del argentino. Cuando te enfrentas a una situación así, cuando alguien importante en tu vida atraviesa un momento tan crítico, lo que sientes no es algo que pueda ser resumido en una postura clara y definida. Hay múltiples emociones simultáneas, muchas de ellas contradictorias. Está la tristeza por lo sucedido, la preocupación por las consecuencias, la gratitud por lo vivido, la decepción por cómo se desarrollaron las cosas, la impotencia ante la imposibilidad de ayudar, la confusión ante la disonancia entre la memoria y el presente. Todas esas emociones coexisten sin cancelarse mutuamente, generando un estado emocional complejo que no se presta a ser traducido en declaraciones públicas. El vínculo entre dos personas que compartieron momentos significativos no se disuelve automáticamente cuando una de ellas enfrenta un escándalo. Eso sería una simplificación brutal de lo que son las relaciones humanas. Los vínculos reales, los que se construyeron sobre experiencias genuinas y afectos verdaderos, tienen una consistencia que resiste los embates externos. No significa que no se vean afectados, no significa que no generen dolor o confusión, pero tampoco significa que desaparezcan al primer problema. Hay algo en la memoria compartida, en los gestos recibidos, en los momentos vividos juntos, que permanece intacto incluso cuando todo lo demás se complica. Es como si existieran dos dimensiones paralelas. La dimensión del presente, donde ocurren los escándalos y las caídas, y la dimensión de la memoria, donde siguen viviendo intactos aquellos momentos en que esa persona fue importante y valiosa en tu vida. El argentino había aprendido, a lo largo de sus años en la élite del deporte profesional, que las relaciones humanas no pueden ser juzgadas con la misma lógica binaria con la que se juzgan los partidos de fútbol. En el fútbol hay ganadores y perdedores, hay jugadas incorrectas, hay decisiones acertadas y equivocadas. Pero en las relaciones humanas todo es mucho más complejo, mucho más matizado, mucho más ambiguo. Puedes estar agradecido con alguien por lo que hizo por ti en el pasado sin estar de acuerdo con las decisiones que toma en el presente. Puedes sostener el valor de lo vivido juntos sin necesariamente avalar lo que esa persona hace con su vida cuando ya no están cerca. Puedes mantener el respeto por lo compartido sin sentirte obligado a defender públicamente acciones que te generan dudas o incomodidad. Esta capacidad de sostener la complejidad, de no ceder a la tentación de simplificar todo en blanco y negro, es una forma de madurez emocional que se construye con los años y las experiencias. Lo que sucedió aquella noche específica, cuando la noticia del arresto del brasileño se había expandido por todo el planeta, fue que el argentino tomó una decisión que solo él conoce con exactitud. Nadie sabe con certeza qué pensó, qué sintió, cómo procesó la información. Nadie sabe si llamó a alguien para hablar del tema, si buscó más detalles sobre lo sucedido, si intentó alguna forma de comunicación directa. Nadie sabe si pasó la noche sin dormir pensando en todo lo ocurrido, o si logró mantener una distancia emocional suficiente para seguir con su rutina habitual. Lo único que se sabe con certeza es que no hubo ninguna manifestación pública, ningún gesto visible, ninguna palabra que pudiera ser interpretada. Y esa ausencia de manifestación pública fue en sí misma una decisión cargada de significado. Hay algo profundamente humano en la decisión de no convertir un dolor privado en espectáculo público.
Hay dignidad en negarse a alimentar la máquina mediática que convierte las tragedias personales en contenido de entretenimiento. Hay respeto en mantener ciertos espacios protegidos de la mirada colectiva, en entender que no todo necesita ser exhibido, que no todas las emociones requieren audiencia. El mundo contemporáneo, con su obsesión por la transparencia total y la visibilidad absoluta, tiende a desconfiar del silencio. Asume que quien calla algo oculta, que quien no comparte está evadiendo. Pero esta lógica ignora completamente que el silencio puede ser una forma de protección, tanto propia como ajena. Puede ser una manera de preservar la dignidad de una relación que merece ser tratada con cuidado, no con la brutalidad simplificadora del debate público. En los meses siguientes, mientras el caso del brasileño seguía su curso legal, mientras surgían nuevos detalles y nuevas complicaciones, mientras la historia se extendía en el tiempo generando episodios adicionales que volvían a capturar la atención mediática, el argentino mantuvo su postura de silencio público. No cedió ante las presiones, no se dejó arrastrar por las especulaciones, no sintió la necesidad de aclarar lo que pensaba o sentía. Esta consistencia en mantener la decisión inicial, esta capacidad de sostener el silencio a pesar de que el caso continuaba siendo noticia, demuestra que no fue una reacción impulsiva ante el primer impacto de la noticia. Fue una decisión meditada, sostenida, producto de una reflexión profunda sobre cuál manera más respetuosa de manejar una situación tan delicada. Es importante entender que el silencio no implica olvido. No significa que el tema dejara de existir en su interior, que la preocupación desapareciera, que la memoria se borrara. El silencio público puede coexistir perfectamente con una vida emocional intensa y compleja en el ámbito privado. Puede haber inquietud, puede haber seguimiento de lo que está sucediendo, puede haber conversaciones privadas con personas de confianza, puede haber gestos discretos que nunca llegan a ser públicos. La ausencia de manifestaciones visibles no equivale a indiferencia. A veces los vínculos más profundos son precisamente aquellos que no necesitan ser exhibidos para ser reales, que no requieren validación externa para tener valor, que se sostienen en lo invisible porque es ahí donde realmente viven. Con el paso del tiempo, el caso del brasileño fue perdiendo intensidad mediática, como suele suceder con todas las noticias por muy impactantes que sean en su momento. Aparecieron otros escándalos, otros temas que capturaron la atención colectiva. Otras historias que ocuparon el espacio que antes había dominado aquel caso. La vida continuó. El fútbol siguió su curso. Los titulares cambiaron. Pero para quienes vivieron aquello desde adentro, para quienes tenían una conexión personal con el protagonista del escándalo, el impacto no desapareció con la misma facilidad con la que se disolvió el interés mediático. Las heridas emocionales que genera ver caer a alguien importante en tu vida no se curan cuando los periodistas dejan de escribir sobre el tema. Se procesan de manera mucho más lenta en el tiempo privado de la reflexión personal, en el espacio íntimo de la memoria que no tiene prisa por encontrar respuestas definitivas. El argentino continuó construyendo su carrera con la misma intensidad y dedicación que siempre lo habían caracterizado. Siguió acumulando logros extraordinarios, rompiendo récords que parecían inalcanzables, consolidando su lugar entre los más grandes de la historia del deporte. Su vida profesional no se detuvo por lo sucedido con el brasileño. No permitió que aquello afectara su rendimiento o su compromiso con el fútbol. Pero sería ingenuo pensar que nada cambió en su interior, que aquella experiencia no dejó ninguna marca en su manera de entender las relaciones, la fama, las decisiones de vida que se toman cuando se está bajo presión constante. Hay eventos que modifican nuestra perspectiva incluso cuando no lo manifestamos públicamente, que nos enseñan cosas sobre la fragilidad humana, sobre lo delgada que puede ser la línea entre el éxito y la caída, sobre la importancia de mantener ciertos valores intactos incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Probablemente aquella experiencia reforzó en él la convicción de que el silencio, en ciertos contextos, es la postura más digna que se puede adoptar, que no todas las situaciones requieren pronunciamiento público, que no todos los temas deben ser procesados bajo la mirada colectiva, que hay momentos donde la lealtad se demuestra precisamente en la capacidad de no convertir el dolor ajeno en espectáculo. Aprendió, si es que no lo sabía ya, que los vínculos reales no se sostienen con gestos públicos, sino con decisiones íntimas, que la gratitud no necesita ser declarada para ser genuina, que el respeto puede expresarse también en lo que se decide no decir. Estas lecciones, aprendidas en uno de los momentos más difíciles de su vida emocional, probablemente lo acompañaron en situaciones posteriores, moldeando su manera de relacionarse con la fama, con los medios, con las expectativas que el mundo deposita sobre él. Años después, cuando el caso del brasileño había quedado atrás y él había podido retomar su vida lejos de aquella tormenta mediática, cuando las aguas se habían calmado y la situación legal había encontrado algún tipo de resolución, es posible que haya habido alguna forma de contacto entre ellos.
No lo sabemos con certeza porque esas cosas, si ocurrieron, permanecieron en el ámbito de lo privado donde debían estar. Pero no sería extraño que en algún momento, de alguna manera, haya habido un gesto que reconectara lo que había quedado suspendido durante la crisis, porque los vínculos que fueron importantes no desaparecen completamente. Solo se transforman, solo se adaptan a las nuevas circunstancias, solo encuentran nuevas maneras de expresarse cuando las condiciones lo permiten. Lo que quedó claro con el paso del tiempo es que aquella noche, aquella decisión de silencio que tomó el argentino cuando el mundo esperaba que hablara, fue una de las demostraciones más elocuentes de su carácter. No fueron sus goles, no fueron sus títulos, no fueron sus declaraciones inspiradoras las que revelaron con mayor claridad quién era realmente. Fue su capacidad de mantener el silencio cuando el ruido era ensordecedor, su decisión de proteger un vínculo personal cuando lo más sencillo hubiera sido distanciarse públicamente, su negativa a convertir una relación humana compleja en un posicionamiento mediático simple. Esos son los momentos que realmente definen a las personas, no cuando están bajo los reflectores celebrando triunfos, sino cuando están en la oscuridad tomando decisiones difíciles que casi nadie conocerá. La historia del fútbol está llena de gestos espectaculares, de jugadas memorables, de momentos que quedan grabados en la memoria colectiva porque fueron capturados por las cámaras y repetidos miles de veces. Pero también está llena de momentos invisibles, de decisiones que se tomaron en privado, de gestos que no tuvieron testigos pero que fueron igual de significativos para quienes los protagonizaron. La decisión del argentino aquella noche pertenece a esta segunda categoría. No fue una jugada que se pueda reproducir en un video. No fue un gol que se pueda celebrar. No fue un título que se pueda añadir a un palmarés. Fue simplemente una decisión humana, tomada en la intimidad de su propio proceso emocional, sostenida con firmeza a pesar de las presiones externas y mantenida en el tiempo como una convicción profunda sobre la manera correcta de manejar situaciones donde la lealtad, la memoria y el respeto están en juego. Si ahora nos acercamos al final de este recorrido, lo hacemos con la convicción de que las historias más importantes del fútbol no siempre son las que aparecen en los titulares. A veces, las historias que realmente importan son aquellas que suceden en silencio, que se viven en la intimidad de las relaciones personales, que no necesitan audiencia para tener valor. Este canal existe para explorar esos territorios, para entender que detrás de cada figura pública hay una persona con emociones complejas, con lealtades difíciles de explicar, con decisiones que no siempre pueden ser justificadas ante el mundo, pero que tienen sentido perfecto en el contexto de una vida vivida con coherencia interna. Si valoras este tipo de contenido, si crees que el fútbol merece ser contado también desde estos ángulos menos visibles, pero igual de importantes, te invitamos a suscribirte y a seguir acompañándonos en este viaje por las historias que construyen la verdadera sustancia humana del deporte más popular del planeta. Lo que aprendemos de aquella noche del escándalo no es tanto qué hizo el argentino en términos de acciones concretas y visibles, sino qué decidió no hacer. Decidió no alimentar el morbo, no sumarse al juicio colectivo, no convertir un vínculo personal en material de debate público. Decidió que había algo en aquella relación que merecía ser protegido incluso cuando todo el contexto empujaba en dirección contraria. Decidió que la gratitud por lo vivido no podía ser cancelada por lo sucedido años después. Decidió que el respeto hacia quien lo había acompañado en momentos cruciales de su vida no podía ser subordinado a las expectativas de claridad moral que el discurso público exigía. Y al tomar esas decisiones, al sostenerlas con firmeza a lo largo del tiempo, demostró que la verdadera grandeza no está solo en lo que se hace bajo los reflectores, sino también en lo que se decide en la oscuridad, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos ni reconocimientos, cuando lo único que guía las decisiones es la brújula interna de los propios valores. Aquella noche, cuando las redes sociales ardían con opiniones encontradas, cuando los programas de televisión diseccionaban cada detalle del caso, cuando el nombre del brasileño aparecía en todas las portadas asociado a circunstancias dolorosas, el argentino tomó la decisión más difícil y valiente: guardar silencio. No un silencio de indiferencia, no un silencio de cobardía, no un silencio de evasión. Un silencio de respeto, de memoria, de lealtad a algo que había sido genuino y significativo. Un silencio que entendía que hay vínculos que no pueden ser explicados en declaraciones públicas, que hay gratitudes que no necesitan ser proclamadas para ser reales, que hay formas de acompañar que no requieren visibilidad para tener valor. Un silencio que en su aparente vacío estaba lleno de todo lo que realmente importa cuando se trata de relaciones humanas: dignidad, coherencia, respeto por la complejidad, negativa a simplificar lo que es esencialmente complejo. Y quizás, al final, esa sea la lección más importante que podemos extraer de aquella noche,
que en los momentos más oscuros, cuando el mundo entero parece exigir que tomemos posición, que nos pronunciemos, que ofrezcamos claridad moral inmediata, a veces la respuesta más honesta y valiosa es el silencio. No como una forma de evasión, sino como una forma de respeto. No como una manera de ignorar lo sucedido, sino como una manera de no traicionar la complejidad de lo que realmente se siente. No como un abandono, sino como una forma diferente de acompañar. El silencio, cuando es elegido conscientemente y sostenido con firmeza, puede ser una de las posturas más elocuentes que alguien puede adoptar. Puede decir mucho más sobre quién eres, sobre qué valoras, sobre cómo entiendes las relaciones humanas, que cualquier declaración pública cuidadosamente elaborada. La memoria es un territorio extraño donde conviven las versiones contradictorias de una misma persona. Está la versión que conocimos cuando compartimos momentos significativos, la versión que nos acompañó cuando la necesitábamos, la versión que nos mostró generosidad y calidez. Y está la versión que aparece en las noticias años después, la versión que toma decisiones difíciles de entender, la versión que enfrenta escándalos y complicaciones legales. Las versiones son reales, ambas forman parte de la misma persona, y ninguna cancela completamente a la otra. Aprender a sostener esa contradicción, a no ceder a la tentación de simplificar eligiendo una sola versión y negando la otra, es una forma de madurez emocional que pocas personas alcanzan. Requiere aceptar que los seres humanos somos infinitamente más complejos de lo que cualquier narrativa pública puede capturar, que contenemos multitudes, que podemos ser simultáneamente la mejor y la peor versión de nosotros mismos. El argentino entendió esto aquella noche. Entendió que el brasileño que había sido detenido en Paraguay era la misma persona que años atrás lo había recibido con calidez en un vestuario intimidante, pero también era una versión transformada, atravesada por circunstancias y decisiones que él desconocía. Entendió que no tenía las herramientas para juzgar ese recorrido porque no lo había vivido desde adentro, porque no conocía las presiones, las tentaciones, las dificultades que habían conducido a ese punto. Entendió que lo único que realmente conocía con certeza era su propia experiencia con aquella persona, los gestos que había recibido, el vínculo que habían construido, y que eso era lo único sobre lo cual tenía derecho a pronunciarse o no pronunciarse. Y decidió que la manera más respetuosa de honrar aquella experiencia era mantenerla protegida del escrutinio público, era negarse a utilizarla como material para posicionamientos mediáticos, era preservar su dignidad manteniéndola en el espacio privado donde había sucedido originalmente. Hay algo profundamente ético en esta decisión. Hay una forma de respeto hacia la complejidad humana que se manifiesta en la negativa a simplificar, en la resistencia a convertir personas en símbolos, en el rechazo a utilizar relaciones personales como herramientas para construir imagen pública. El argentino podría haber capitalizado aquel momento de muchas maneras. Podría haber hecho una declaración emocionada recordando los buenos tiempos y expresando tristeza por lo sucedido, generando una ola de empatía y reconocimiento por su sensibilidad. Podría haber tomado distancia explícita del brasileño, protegiendo su propia imagen de cualquier asociación con el escándalo. Podría haber ofrecido reflexiones profundas sobre la caída de los ídolos y las tentaciones de la fama. Cualquiera de esas opciones hubiera sido estratégicamente inteligente desde el punto de vista de la gestión de imagen pública. Pero él eligió no hacer nada de eso. Eligió el camino más difícil y menos redituable en términos mediáticos, el silencio absoluto. Y es precisamente por eso que aquella decisión revela tanto sobre su carácter. Porque cuando alguien elige consistentemente el camino que no genera beneficios visibles, que no construye capital mediático, que no busca reconocimiento externo, está dejando claro que sus decisiones están guiadas por principios internos más que por consideraciones estratégicas. Está demostrando que hay cosas que valora más que la aprobación pública, que hay vínculos que protegen más que su propia imagen, que hay formas de ser leal que no necesitan audiencia para tener sentido. Esta capacidad de tomar decisiones basadas en convicciones personales, independientemente de cómo serán percibidas externamente, es una de las características que distinguen a las personas verdaderamente íntegras de aquellas que simplemente gestionan su imagen de manera efectiva. Los años que siguieron a aquel episodio fueron testimonio de cómo el argentino continuó construyendo su vida y su carrera sin que aquel tema volviera a aparecer en su discurso público. Nunca lo mencionó en entrevistas, nunca lo utilizó como ejemplo de nada. Nunca lo convirtió en anécdota o en lección. Simplemente quedó guardado en algún lugar de su memoria privada, como una de esas experiencias que te marcan sin necesidad de ser compartidas, que te enseñan cosas sobre ti mismo y sobre el mundo sin requerir procesamiento público. Esta capacidad de mantener ciertos temas en el ámbito de lo privado, de resistir la tentación de convertir cada experiencia significativa en material narrativo para consumo externo,
es cada vez más rara en un mundo donde la exposición constante se ha normalizado hasta el punto de parecer obligatoria. El brasileño, por su parte, eventualmente superó aquella crisis legal y pudo retomar su vida lejos de los reflectores que lo habían perseguido durante el escándalo. No volvió a brillar en el fútbol como lo había hecho en sus años gloriosos, pero encontró una forma de existir más tranquila, más alejada del escrutinio permanente. La distancia temporal ayudó a que la figura que permaneciera en la memoria colectiva fuera más la del jugador extraordinario que la del protagonista del escándalo. Así funcionan las memorias públicas. Eventualmente, lo espectacular termina pesando más que lo problemático. El brillo de los mejores momentos opaca gradualmente la sombra de los peores. Pero para quienes vivieron aquello desde adentro, la memoria es más compleja porque contiene ambas dimensiones simultáneamente, sin que una pueda borrar completamente a la otra. Si pensamos en todo lo que sucedió aquella noche, en todas las decisiones que se tomaron en silencio, en todos los sentimientos que no encontraron palabras, en toda la complejidad emocional que se desplegó sin testigos, podemos entender que las historias más importantes del fútbol muchas veces no tienen nada que ver con lo que sucede en el campo de juego. Tienen que ver con cómo las personas manejan las situaciones difíciles, con qué valores priorizan cuando están bajo presión, con qué tipo de lealtades sostienen cuando el mundo entero empuja en dirección contraria. El fútbol, al final, es solo el contexto donde se despliegan estas historias profundamente humanas. Es el escenario donde se construyen vínculos, donde se ponen a prueba valores, donde se revelan caracteres. Los goles y los títulos son importantes, por supuesto, pero son importantes porque están cargados de todo este sustrato emocional invisible, de todas estas historias de lealtad, gratitud, memoria y respeto que pocas veces llegan a ser contadas. Aquella noche del escándalo, cuando el mundo del fútbol se sacudió con la noticia del arresto del brasileño, cuando millones de personas opinaban sin conocer realmente lo que estaba sucediendo, cuando los titulares simplificaban brutalmente una situación infinitamente compleja, hubo alguien que tomó la decisión de no contribuir al ruido. Hubo alguien que entendió que su voz, por más importante que fuera en el mundo del fútbol, no tenía nada valioso que añadir a aquel coro de juicios y especulaciones. Hubo alguien que priorizó la dignidad de un vínculo personal por encima de las expectativas del discurso público. Y al hacerlo, al sostener ese silencio deliberado contra todas las presiones y expectativas, demostró una forma de grandeza que pocas veces es reconocida, pero que es tan importante como cualquier logro deportivo. La grandeza de quien sabe cuándo callar, de quien entiende que no todo merece ser dicho, de quien protege lo que valora incluso cuando nadie más lo ve.